¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing de la nueva Nintendo Switch 2. Vamos a abrir la caja y vean nada más esta tremenda obra maestra de la madre naturaleza. Aquí está la nueva Nintendo Switch 2 y lo primero que llama la atención son estos Joy-Cons, o bueno, los controlitos que de hecho, mira, hacen juego con los guantes que tenemos, nuestros preciosos guantes. Bueno, aquí viene mi versión de Mario World. Esta va a ser para mí, obviamente, no se la voy a regalar a nadie. Aquí tenemos algo interesante y es que vienen los papelitos típicos, esto de aquí que sería la póliza de garantía para México, que es mi país, y aquí tendríamos el manual, imagino, guía rápida, que es para conocer las especificaciones y también regulaciones que hay en tu región. Aquí tendríamos el primer cable, que sería un cable HDMI. Este cable es obviamente para conectarlo con tu pantalla para poder utilizar tu consola. Es un cable HDMI que ya conocemos de Nintendo, de muy buena calidad. La verdad, a mí me encantan estos cables que manda Nintendo. Se sienten robustos, se sienten resistentes. Aquí tendríamos estas cosas que son para los Joy-Cons. Ahorita los probamos. Primero vamos a sacar todo lo que hay dentro de la caja. Debajo tendríamos más cosas, obviamente. Ya saben que la Switch siempre viene con bastantes travesuras. Y aquí tendríamos el adaptador para convertir tus Joy-Cons o tus controlitos en un control único, más grande y un poquito más fácil de utilizar, más ergonómico. Este me gusta bastante y la calidad también se siente genial. De hecho, viene por dentro el color del Joy-Con que tiene que ir ahí. ¿Ya vieron? Eso me gusta bastante. Viene exactamente el color que tienes que utilizar. Eso es una excelente idea. Y por la parte de atrás vendría el logo de Nintendo completamente grabado. Y de hecho dice que esto está hecho en Vietnam. Aquí viene lo que sería el adaptador a la corriente. Vean que bueno que manden este adaptador a la corriente. Se siente sumamente robusto. Es muy pesado, pero eso es bueno porque significa que tiene suficientes componentes como para tener la calidad y la resistencia adecuada. Aquí vienen todas las regulaciones y especificaciones de este adaptador a la corriente que de primera impresión se siente muy bien. Aquí tendríamos su cable, que sería un cable USB-C a USB-C, creo que sí lo es. Este cable USB-C imagino que también se puede utilizar para otras funciones, pero de momento creo que para cargar va a ser la función que yo voy a utilizar. Lo último sería exactamente lo que muchos utilizan para conectar su Switch a su televisión, que sería este dock. Esto es una base que sirve para colocar la Nintendo y poder tenerla ahí al lado de tu mesa, en tu computador, bueno, en tu pantalla, para poder conectar los cables y tener un mayor orden, pero sobre todo para activar funciones como si fuera una consola de casa. Es una calidad bastante buena. Me gusta muchísimo que venga también incluso marcado los cables que tienes que meter, porque a veces uno hasta se confunde, pero también me encanta que las propias letras, las regulaciones y todo vienen grabadas. No es un sticker, una cosa que le pegan, que se pudiera zafar con el calor. Esto es muy bueno y significa que es un producto que va a durar. La calidad de este material se siente bien, es un poco ligero. En la parte de arriba esto se siente medio frágil. Por dentro tendremos este plástico que utilizan las marcas de coches para abaratar costos, que sería el Piano Black, pero aquí particularmente no creo que quede tan mal, porque realmente no está en el exterior y por fuera es este color mate con el logo de Nintendo Switch 2, que se ve bastante bien. El 2 perfectamente ahí remarcado de que estamos en la nueva versión. Y por la parte de abajo tendríamos salidas de ventilación, o más bien creo que son entradas, porque la salida yo creo que es por aquí. Creo que esta es la salida o aquí, y esta sería entrada, ¿no? Entrada de aire frío, porque siempre la salida del aire caliente tiene que ser hacia arriba, ¿no? Por este lado tendríamos unas entradas USB que son tanto para carga o algún otro control extra, ¿no? Para poder controlar otros controlitos y jugar con tus amigos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece que ahora veamos los controles? Vean nada más esta maravilla. De primera impresión, la calidad del plástico se nota muy buena. Es un control que se siente con relativo peso, pero eso significa que tiene una buena calidad. Los plásticos se sienten muy bien. Me encanta que este color sea mate, que sea un color bastante discreto, no es un color tan ostentoso. Viene aquí con unas regulaciones grabadas, viene la norma oficial y algunas otras regulaciones de distintas regiones con la palabra de Nintendo, que te la ponen en todos lados. Eso me gusta porque es un logo muy bonito que creo que queda muy bien en prácticamente cualquier lado. Entonces aquí tendríamos los botones, los gatillos, y tendríamos aquí el botón de home y este botón de captura, que no sé muy bien cómo funciona. Y aquí tendríamos los otros botoncitos para cuando utilizamos el control de esta manera. No es tan fácil de colocar esta cosa, ¿eh? Ya está. Bueno, quedó bien. Creo que esto funciona de esta manera. No estoy completamente seguro, pero
qué bueno que lo traiga. Para retirar los accesorios tenemos que utilizar este botoncito que está aquí, que a mí particularmente se me hace demasiado grande, no sé por qué está tan grande, pero sirve para retirar los accesorios que son magnéticos. De este lado lo mismo, tiene este mismo botoncito, se aprieta así y queda liberado el sistema. Luego, ahora vamos a probar cómo funcionaría aquí. Vamos a ver si embona bien. Aquí embona muy bien, ¿eh? Aquí sí fue bastante fácil e intuitivo. Lo dejarías así y listo, ya está. Como que queda un poco salido, ¿no, ¿no sienten eso? Vamos a ver si es fácil de retirar. Uy, pues no es fácil, ¿eh? No. Bueno, sí se retira, ¿eh? Con relativa fuerza. Pues la verdad, yo no le estoy aplicando demasiada fuerza y no estoy apretando el botón, miren, sin apretar el botoncito. ¿Me vieron? Está fuerte, o sea, no se te va a caer. Vamos a hacer esto. A algunos les va a estar dando el infarto por hacer esto, pero aguanta bien, ¿eh? No se zafa y ya si lo quieres sacar rápido, le das así y rápido. Lo que sí me da cosa es que si a lo mejor estás jugando muy intensamente por error. Imagínate que estás jugando y le das así al botón porque está aquí abajo. Entonces está muy cerca del dedo y por accidente, si tienes los dedos muy largos como yo, por accidente le podrías dar así y liberarlo. Y bueno, pues ahora llega el momento de ver al bicho. Vea nada más, aquí está. Por acá tendríamos el botón de encendido y también el botón de control de volumen. Y aquí tendríamos otro botoncito que esto no sé ni qué rayos es. Tendríamos aquí el tema de la ventilación, que es muy importante siempre en una consola portátil, sobre todo para la capacidad gráfica que tienen las consolas hoy en día, se requiere de una gran ventilación. Aquí tendríamos una entrada o salida USB-C. Tendríamos ahí la entrada o salida jack para los audífonos. Excelente que lo traiga para aquellos que utilizan audífonos que todavía utilizan este tipo de cables. Y aquí tendríamos obviamente la ranura para meter las tarjetas o los cartuchos con los juegos. Incluso viene ahí el cartuchito grabado, ¿ya se dieron cuenta? Y se siente de una buena calidad, se siente resistente, esperemos que lo sea con el paso de los años. Por este lado tendríamos la zona para adaptar el control anaranjado, que desde mi punto de vista se ve un poco expuesta ahí la zona esta del adaptador. Por la parte de abajo tendríamos otra zona igual con, esto no sé si son los altavoces o sería más bien ventilación, creo que son los altavoces. Y por este lado tendríamos el USB-C, que este sería para el tema de la carga. Si no me equivoco, este sería para cargar, o más bien para el adaptador. Cuando lo pones aquí en el dock, es para esto. Creo que va allá adentro, ¿ya lo vieron? Hay ahí como un adaptadorcito. Sería para este tema del dock. Por el lado abajo tendríamos esta patita que sirve para colocar la consola de esta manera. La podemos utilizar de distintas formas. Esta patita se siente de buena calidad, no se siente tan corriente, créanme. Se ve muy delgada, pero realmente es más resistente de lo que parece. Además, ahora tiene un sistema que ya no tienes que andarlo colocando como por fases, sino que lo puedes colocar en la parte que quieras o la zona que quieras y ahí se queda medianamente firme. Al levantar la patita también tendríamos aquí la ranura para las tarjetas micro SD, que obviamente con estas puedes aumentar la capacidad de almacenaje de tu Nintendo Switch, que esto está bastante genial. De hecho, hay unas tarjetas oficiales de Nintendo Switch en colaboración con Samsung, creo, que son bastante buenas, ya que las tarjetas SD de Samsung creo que son bastante buenas. Por último, en la parte de atrás tendríamos el logo de Nintendo Switch 2, que particularmente a mí es lo que más me está gustando, se ve increíble. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tan fácil son de colocar los Joy-Cons. Parece ser que este entró bien y este ahí entra bien y listo, ya está. Estoy comprobando si la consola no se cae, parece ser que aguanta bien el peso de la consola. No sé, le estoy agitando lo que más se pueda. Le acabo de agitar bastante fuerte y no se cae. Oigan, me acabo de dar cuenta que si le agarras de esta esquina, o sea, de abajo, se sale sin hacer tanto esfuerzo, ¿eh? O sea, lo vas con dos dedos, ¿eh? No quiere decir que se zafe luego. O sea, aguanta el peso de la consola, vean. De la esquina aguanta el peso de la consola, ¿ya vieron? Si le haces fuerte, sí se sale, ¿eh? Uy, bueno, pues... Uy. Pues hay que tener cuidado con ese mecanismo, muchachos. Ya si lo agarras así completo, no se sale tan fácil. Es nada más de una esquina, o sea, estoy jalando... Le estoy haciendo el doble o el triple de fuerza que utilicé para liberarlo de aquí y no se sale. Es que está hecho esto, imagino, para que puedas liberarlo fácil por las esquinas, sobre todo de estas esquinas, para que tengas el botoncito así sencillo. ¿Ya vieron? O sea, lo mismo de esta esquina, así. Además, no creo que haya problema porque ergonómicamente no hay forma de que tú jales esto. Si te das cuenta, cuando agarras el control, lo agarras así, de esta manera, no importa si está así o está así. O sea, si tú lo agarras, no estás haciendo presión en esta parte, o sea que no va a haber problema de que se te libere por aquí. Eso está, yo creo que pensado a propósito, ¿eh? O sea, vean, les digo, se sale fácil si lo agarras de esa esquina, pero si ya lo agarras completo, no hay forma de que se salga. O sea, está muy firme.
Por el tema del tamaño, a mí particularmente no se me ha hecho tan grande como algunos se están quejando. A mí creo que me agrada el tamaño, creo que está perfecto para jugar. Esto también puede ser porque yo estoy acostumbrado a jugar con esta monstruosidad, vean nada más. Esta es la Steam Deck OLED y vean el tamaño, la diferencia es monstruosa. Lo más llamativo es obviamente el cambio de tamaño con respecto a la generación anterior. Aquí tenemos la Nintendo Switch 1, que por cierto yo tengo la Nintendo Switch 1 completamente nueva, nunca la he utilizado, la tengo guardadita. Algunos seguramente extrañarán el diseño tan compacto y pequeñito que tenía la Switch 1, pero creo que esta no está nada mal, aunque debo decir que sí se ve un poco más genérica, es decir, de primera impresión no sabes qué es la Switch solamente por los dos colores, ya que es muy discreta, pero a mí me gustaba mucho que tuviese esa combinación de colores que le daba ese toque de que tú te dabas cuenta luego que era una Switch. Seguramente conforme vayan saliendo nuevas versiones, nuevos diseños, tendremos los Joy-Cons en otros colores. Esta, al ser la primera versión, creo que tiene ese detalle, pero particularmente me sigue gustando y creo que en el futuro podemos esperar versiones en donde los Joy-Cons vengan en diferentes colores. Me he dado cuenta que tiene un ligero juego o un movimiento aquí, si se llega a mover puede bailar un poco, pero creo que esto está hecho a propósito para que haya un hueco y no se raye cuando la introduzcas. Creo que está bastante bien el hecho de que haya ese hueco, pero sí puede generar un ligero baile. Creo que se ve muy bien. A mí me ha gustado cómo se ve la Switch 2 en esta base. Bueno, pues ya rápido se ha actualizado, no tardó demasiado y dice, puedes hacer una transferencia de datos desde una consola Nintendo Switch a esta consola Nintendo Switch. Continuar sin transferir datos, no me interesa mucho eso. Ahora vamos a registrar un usuario. Voy a meter mi usuario de Nintendo para poder iniciar sesión con mi cuenta. Por el lado de la pantalla tenemos por supuesto HDR, tenemos un buen rango de colores, pero sobre todo lo más importante es que llega hasta 120 Hz. Es una pantalla LCD, aquí no tenemos OLED, cosa que a mí no me ha gustado demasiado. Esta pantalla cumple, no es una pantalla digamos tan espectacular, pero creo que para este tipo de juegos, incluso para otros más exigentes gráficamente, puede estar bastante decente. Por el lado de la batería, Nintendo asegura que te puede llegar a durar de 2 a 6 horas. Yo particularmente he visto que sí se le está bajando más o menos rápido la batería. No sé qué tanto influye que tengo este modo de configuración. El modo oscuro te puede ayudar bastante para ahorrar energía, sobre todo si estás configurando alguna cosa y no tener esta pantalla en color blanco que ocupa más energía. A mí particularmente me llama la atención que la batería no se siente tan duradera, pero no se espanten porque es lo de esperar en cualquier dispositivo móvil. La duración es lo que se espera, ya que la mayoría de las consolas de videojuegos portátiles pues no tienen una buena duración de batería actualmente. Prácticamente no hay ninguna que te aporte muy buena duración. En cuanto a capacidades gráficas, Nintendo no acostumbra a dar tanta información acerca de sus dispositivos, pero lo que sabemos es que ha sido desarrollado en conjunto con Nvidia un nuevo chip gráfico que, la verdad, lo poco que he estado jugando y lo que he estado probando, se siente bastante fluido el juego, en este caso Mario World, pero no he tenido la oportunidad de probarlo en otros juegos, así que no puedo dar un veredicto tan especializado en cuanto a rendimiento, pero sí he notado que se siente diferente la sensación, sobre todo de fluidez, no solamente por los 120 Hz, sino también en los menús al momento de hacer esto. Es súper rápido los cambios, cosa que no notaba tanto en la versión anterior. Sí se notaba a veces un poquito de lag cuando cambiabas de menús, algunas cosas. Se llegaba a notar esa lentitud y a lo mejor en algunos casos un poquito de falta de potencia. A mí particularmente me está dando buenos resultados en cuanto a potencia, bueno, buenas sensaciones más bien, y eso es simplemente una sensación de inicio porque faltaría probarlo con juegos más exigentes, aunque eso sí, debo recordar y mencionar que si te compras una Nintendo Switch, más que nada es para disfrutar sobre todo de los juegos de Nintendo, que por supuesto vienen completamente optimizados para poder disfrutarlos en buena calidad y aparte disfrutarlos con una excelente fluidez, pero realmente creo que cumple bastante bien, aunque debo decir que solamente es mi versión preliminar. En el futuro seguramente tendré opiniones diferentes conforme vaya probando otros títulos, pero de momento el tema gráfico y el procesador, desde mi punto de vista, cumple. Y bueno, pues ahora voy a hablar acerca de lo que más me ha gustado y de lo que menos me ha gustado de esta consola. Voy a comenzar acerca de lo que menos me ha gustado. Lo que menos me ha gustado de primera impresión ha sido la duración de la batería, porque debo decir que no me está gustando tanto que se esté descargando tan rápido. A pesar de que no he estado jugando mucho, siento que la duración de la batería sí me está quedando un poquito a deber, pero bueno, ya sabemos que es un dispositivo portátil y afortunadamente también se puede utilizar como una consola con su adaptador, que por cierto no lo he probado. ¿Cómo funciona? Bueno, súper fácil, así es como queda el adaptador, la verdad se ve bastante bien.
Pero una de las cosas que menos me han gustado es que no hayan incluido una pantalla OLED. Es increíble que tengamos una Nintendo Switch anterior con pantalla OLED, que la verdad está espectacular, y esta ocasión sea una pantalla LCD. Por supuesto, esto hubiese aumentado más el costo de la consola si hubiésemos tenido pantalla OLED. Creo que muchos se hubiesen quejado también por el lado del precio y el aumento, pero particularmente creo que ya era hora que una nueva versión comenzara con pantalla OLED. Tal vez en un futuro, y puede ser probable que en un futuro metan una versión OLED y esto nos va a hacer gastar un poco más para obtener la nueva versión OLED, pero realmente es lo que menos me ha gustado, el hecho de que no venga con la pantalla OLED, que podría ayudar para mejorar rendimiento de batería y al mismo tiempo tener una mejor experiencia visual en los juegos. Lo que más me ha gustado ha sido, por supuesto, el diseño, que ya sabemos que Nintendo siempre tiene una gran capacidad para generar diseños que no pasan de moda, que tienen una calidad tremenda también de materiales, aunque debo decir que sobre todo los controles en esta ocasión, en esta versión, a mí no me han gustado tantos. Me gustaba mucho el sistema de rieles. Debe haber algún motivo por el cual lo hayan cambiado. Me ha gustado el rendimiento, creo que se nota rápida, se nota con muy buena fluidez. Me ha sorprendido, eso quizás es lo que más me ha gustado, el tema de el rendimiento. Creo que no decepciona desde mi punto de vista. Creo que es una consola que tiene muy buen rendimiento en cuanto a juegos. Ya la estaré probando con el tiempo. Ya saben que esto no es una review, simplemente es un unboxing. El objetivo es simplemente ver el producto físicamente y ya si quieren reviews, pues yo no me dedico a eso, simplemente yo muestro el producto como viene de la caja. Por eso se llama MaxWizBox este canal. Pongan ustedes en los comentarios todo lo que opinen. Si me faltó algún detalle acerca del unboxing, háganmelo saber por favor, y también yo les estaré mostrando algunos otros detalles y dando mis opiniones con el tiempo conforme vaya utilizando esta consola. Así que con esto me despido, un saludo y eso es todo, adiós.